Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y a todos los panelistas por la invitación. Realmente me siento honorado de poder compartir aquí el día de hoy con ustedes. Eh, mi charla básica el nombre el titular de la charla es Un enfoque empresarial para el patrón de componentes de presentación y contenedores en Angular, o más conocido en inglés como Smart and Dumb Components, o componentes inteligentes y componentes tontos. Un disclaimer con esta charla: no quiero ahondarme tanto en el patrón o cómo funciona, cómo hacerlo y nada, por eso quiero dar un overview más que todo de cómo poder utilizarlo a nivel empresarial o qué cosas debemos hacer para evitar que este patrón se rompa, porque muchas veces podría ser de cierta forma sencillo implementarlo inicialmente cuando una aplicación está iniciando, pero obviamente después necesitamos poner algunas restricciones para que esas metodologías o este patrón no se rompa. Obviamente porque en los equipos y en las aplicaciones empresariales se trabaja con muchas personas. Mi nombre es Ricardo Chavarría, pueden encontrarme en Twitter como Ricardo-CHL, soy Software Engineer Angular, trabajo para una consultora que se llama Devin10. Soy Google Developer Expert en la categoría de Angular. Soy también parte del grupo de Auxilio Ambassadors y también organizo la comunidad de Angular Honduras desde hace un par de años, y he organizado también algunas conferencias años atrás con el tema de Angular aquí en Honduras también. Entonces, es un placer para mí estar con ustedes aquí el día de hoy. Y sobre la charla, básicamente voy a tener una pequeña introducción, tipos de componentes y beneficios del enfoque al tema de aplicación empresarial, una pequeña demo y algunas conclusiones y recomendaciones al final, simplemente para un cierre. Como introducción, como les decía, el tema de las aplicaciones o el patrón Smart Dumb Components o componentes tontos. Hay mucha información en internet lo que ustedes pueden encontrar sobre este patrón. No simplemente se aplica a Angular. De hecho, la primera vez que lo escuché de otro framework, no lo escuché en Angular, porque obviamente se puede aplicar el mismo patrón, y así son los patrones también a diferentes frameworks. El día de hoy, pues lo vamos a ver aplicado en Angular, pero obviamente se lo pueden llevar a otro lugar, inclusive a Vanilla, JavaScript o a TypeScript. Las aplicaciones empresariales, como todos sabemos, son un tipo de aplicación que yo lo considero como extraña. Muchos dicen que son un tipo de animal extraño, porque cuando trabaja uno en un proyecto empresarial, obviamente hay muchas líneas de código, muchos componentes por ahí, pueden haber componentes, cientos de componentes, inclusive en aplicaciones más grandes. Y obviamente perdón, aquí. Obviamente los equipos de desarrollo tienen que estar acoplados en constante comunicación para obviamente que las aplicaciones obviamente se vayan desarrollando simultáneamente algunas funcionalidades, vayan creando más y más componentes, y obviamente requerimos un conjunto de reglas y que estas reglas no se rompan, ¿no? Y entre más pequeñas tenemos algunas partes, puede ser un poquito más fácil poder lidiar con estas reglas en una aplicación empresarial. Obviamente también es muy importante que nosotros tengamos líneas de código legibles y componentes limpios, y ese es lo que busca este patrón. Em, para no, como dice, no pisarse los pies los desarrolladores en las aplicaciones empresariales, porque a veces trabajan con equipos grandes, o hay muchas metodologías también que se dividen los equipos, pero aún así pueden ser 10, 15 personas, 20 personas trabajando en un equipo, o muchísimas más personas, obviamente. Las convenciones y patrones nos vienen a ayudar muchísimo para solventar algunos problemas de integración con los programadores también, que son más experimentados y los menos experimentados. Entonces, hablando de los componentes de presentación, para que tengamos un poquito de contexto, ¿qué son los componentes de presentación? Pero como les dije, no voy a abundar en esto porque no es el fin de esto. Los componentes de presentación están preocupados por cómo se ven las cosas. Simplemente tienen dos responsabilidades estos componentes, y es mostrar las cosas y comunicar las acciones al padre. Eso es todo. Pueden contener componentes de presentación adicionales a él, obviamente dentro de él, y componentes de contenedor. En su interior, por lo general, pueden contener marcas del DOM o estilos propios, obviamente todo el HTML y el CSS que quieran, y inclusive alguna parte de un estado que tenga que ver
con su propio visualización, la forma en que se ve, no un estado hablando de datos de la aplicación. A menudo y siempre van a tener, en la mayoría de los casos, a menos que sea un componente simplemente para mostrar algo, no sé, alguna especie de línea o algo, siempre va a tener un input y un output porque van a recibir la información que quieren mostrar y van a tener una salida que puede ser a través de un event emitter que va a emitir ya sea un evento para avisarle algo a su padre. Rara vez tiene su propio estado, cuando les decía, rara vez lo tienen, y cuando lo tienen es el estado relacionado a la interfaz gráfica en lugar de los datos, no tiene nada que ver con cómo se extrae la información ni nada por el estilo. Y obviamente tiene que tener, o se recomienda que tenga la chain detention como un push, y este es el tipo de detención de cambios recomendable para este tipo de componentes. ¿Por qué? Porque son componentes que por lo general van a tener entradas y salidas y pueden tener muchas, no solamente una. Entonces van a ver que muchos cambios en la vista. Entonces la detección de cambios on push va a ayudar muchísimo al performance y a que no se sienta tanto ralentizado. Obviamente esto es a gran escala y en aplicaciones empresariales es donde se le va a sacar muchísimo más el provecho. Y lo último, no especifican cómo se cargan los datos ni cómo se modifican. No tienen acceso a los servicios. Ellos simplemente van a recibir la información y la van a mostrar. Nada más. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas ahí en el chat y yo con gusto las voy a responder al final, sin ningún problema. Los componentes contenedores o los componentes Smart Component están preocupados por cómo funcionan las cosas. Pueden contener componentes de presentación y contenedores, eh, pero no tienen ningún marcado. Aquí van a encontrar básicamente dips que son envolventes y pueden tener CSS, pero un CSS mínimo, tal vez temas de grid o sistemas de flexbox para ver cómo se alinean algunas cosas, a lo mucho, pero por lo general no tienen este tipo de, de marcado, a menos a gran escala. Proporcionan los datos y el comportamiento de los componentes de prestación o otros comportamientos también del componente del contenedor. O sea, van a recibir los datos del servicio y los van a pasar a sus hijos, que los hijos en teoría son los componentes tontos. No necesariamente, pueden contener también contenedores. Llaman a las acciones del estado. En el caso de que se use un gestor de estados como NGRX, aquí es donde se hacen los dispatch y esas cosas. Pero obviamente esto también funciona con los servicios inyectados, como comúnmente se hace en Angular, y también puede inyectar los servicios y llamar las acciones o los get o los set o lo que quieran del servicio inyectable. Y a menudo, muy a menudo tienen estado. Estos componentes también se conocen como componentes puros, ya que tienden a servir como fuente de datos porque solicitan esa información de la fuente de datos, que obviamente es el estado. ¿Qué beneficios tiene este patrón? Tiene innumerables beneficios, así como desventajas también, pero uno de los beneficios es que mejora la separación de preocupaciones porque te da a entender mejor la interfaz del usuario al escribir componentes de esta manera. ¿Por qué? Porque están muchísimo más desacoplados. Y obviamente están componentes que son muchísimo más pequeños y los puedes separar en piezas angulares muchísimo más pequeñas. Entonces puedes delegar responsabilidades, por ejemplo, que los programadores menos experimentados o las personas, no sé, que tal van iniciando en el equipo para que se vayan familiarizando, pueden delegarle tareas solamente relacionadas con los componentes que están en presentación, que básicamente son HTML, CSS y entrada y salida de datos, muestra cómo se ven los datos, similar a eso. Otro de los beneficios es que puedo reutilizar los componentes, porque el mismo componente puede colocarlo en diferentes partes. Un ejemplo de este tipo de componentes puede ser el menú, la barra del sidebar, el, también algunas partes del home, o algunos botones que puedan servir, como por ejemplo cambiar el tema o de la aplicación o cambiar si es light o dark mode, qué sé yo. Ese tipo de componentes son muy común que sean componentes tontos o componentes down componentes. O de presentación también, cualquiera de las formas se llama así. Tienen un bajo acoplamiento, como les decía, están totalmente desacoplados o bajo acoplamiento.
reducciones en observables activos y mejor rendimiento. Y ya vamos a ver más adelante por qué es que hay menos observables activos. Si se recuerdan que cuando trabaja Angular es un framework súper pegado a React.js, o sea, reactivo, y tenemos muchas suscripciones por todos lados y muchas veces tenemos que estarnos desuscribiendo, estar pendiente de matar la suscripción y que no se suscriba, hacer un take un tier tal vez, o hacer un subscribe en el ng destroy, qué sé yo, muchísimas cosas. Entonces, con este patrón también les voy a mostrar una forma a nivel empresarial de cómo podemos hacerlo. Entonces, la aplicación empresarial. La aplicación empresarial, pues, como les decía, tienen que trabajar muchas manos para poder, perdón, tienen que trabajar muchas manos, muchas personas, y obviamente tienen que hacer un código que sea un código limpio y que todas esas partes se integren entre sí, y es difícil. A mí me tocó trabajar en proyectos grandes, afortunadamente, y sí es a veces complicado, más cuando una persona va ingresando al equipo, explicarle las reglas o que no rompa ciertas reglas, pero ahí es donde entran las convenciones. Y no simplemente las convenciones, perdón, escritas en un papel, escritas en una hoja, simplemente va más allá de eso, va en el tema de convenciones a nivel de código. ¿Cómo podemos limitar eso? ¿Cómo podemos enforzar eso? ¿Cómo podemos forzarlo para que si en algún punto el programador que quizás tiene un poquito menos de experiencia o no necesariamente que tiene menos experiencia, tal vez que no conoce la estructura del proyecto, cómo va él a saber qué convenciones está utilizando? Entonces ahí es donde entran las convenciones de código. Y para eso, déjenme mostrarles primero de esta forma, o fundamentalmente de esta forma, es como fluyen los eventos en un componente tonto y un componente inteligente. El componente tonto básicamente va a recibir a través de eh, entradas la información y va a mandar acciones, ya sea acciones para enviar la información, ya sea acciones simplemente para activar algo, cualquier tipo de acciones. Por ejemplo, si tenemos un formulario o un login, que el login podría ser el componente, el formulario como tal podría ser el componente tonto, y simplemente la acción de loguear es la que se dispara en el componente tonto, pero él no sabe qué se va a hacer con esa información. Simplemente se la pasa al login container, que sería el padre, y ese es el que hace la acción de mandar al servicio, y el servicio al backend, y después vuelve la información y así. Ese es el flujo básicamente. Obviamente pueden haber múltiples instancias y en aplicaciones empresariales van a haber muchísimas instancias de componentes donde un componente Smart va a tener un componente DOM y así sucesivamente. Esa es una relación de uno a uno, pero se van a encontrar relaciones de uno a muchos, donde un Smart Component va a tener muchos DOM components o componentes de presentación. Y a su vez, estos componentes de presentación podrían tener aquí otros componentes tontos o otros componentes de presentación o de contenedores. Ojo aquí, y aquí tienen que tener muchísimo cuidado, y esta es una relación de uno a muchos, pero si ustedes ven, el árbol va a ir hacia abajo y más hacia abajo. Si se tienen muchísimos componentes tontos en la misma jerarquía hacia abajo, por ejemplo, si se quiere llegar hasta el padre o hasta el primer ancestro de esa jerarquía, van a tener que pasar hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Entonces la estructura también ahí donde se empieza a poderse complicar, y también por eso a veces no es tan fácil aplicar el patrón cuando la aplicación ya tiene muchísimos componentes, y es ahí donde se le puede obviamente también sacar el máximo provecho, pero también hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Este es un componente de presentación tonto o componente tonto muy, 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 muy básico, que aquí sí podría verse si ustedes lo quieren aplicar a cualquier patrón. Muy sencillamente se pudiera ver así. ¿Cómo es esto? Simplemente tiene un componente que va a mostrar la información aquí, y aquí está la acción, que emite un evento. Si ustedes se fijan, tiene un input y tiene un output, que el output básicamente es un event emitter.
Pero este es un componente tonto, un componente de presentación normal. ¿Qué me dice a mí o qué me evita a mí que yo pueda en ese evento inyectar un servicio? Porque como mencioné antes, los componentes de presentación no pueden tener acceso a los datos, no pueden inyectarse servicios. ¿Cómo podría ser? Bueno, un componente tonto empresarial debería de esta manera. Creo que acá, no sé si esto se ve que yo lo estoy viendo. Pero el de la derecha es el componente tonto que extiende de una clase que se llama DonComponent. Esa clase es una clase abstracta que está aquí a la izquierda. Esa clase abstracta nos va a permitir, primero, delimitar o limitar que el componente tonto haga ciertas cosas. Primero, tiene una variable constructor y tiene aquí básicamente tiene este método principal que es un isEmpty constructor, que básicamente va a ir al constructor de la clase que nosotros estamos extendiendo, es decir, al user component, va a verificar que en su interior, en el constructor de este componente, va a splitear las partes de las propiedades y va a verificar que no tenga ninguna propiedad. Si tiene una, va a lanzar un error. Y si no tiene ninguna, pues va a dejarlo pasar sin ningún problema. Entonces, básicamente hace eso. En este caso aquí, ¿qué creen que va a pasar? Estamos inyectando un servicio en un componente tonto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ejecutemos la aplicación, vamos a obtener esto. El componente user component no es un no, es un DOM component. No deberías inyectar servicios ahí. Y este error lo está lanzando esta clase abstracta o este DOM component abstracto de la clase. Y así aquí podríamos agregar múltiples validaciones para evitar que se hagan ciertas cosas en los componentes tontos que no queremos que se hagan. Entre más grande sea la aplicación empresarial, más reglas debemos de tener. Ojo aquí. Y obviamente cuando las aplicaciones van creciendo poco a poco, obviamente estas reglas tienen que irse mejorando y quizás agregando más reglas, porque quizás tenemos más limitaciones. Ahora bien, ¿qué pasa también con el método engineer? Por lo general, el método engineer del componente debería ser utilizado o se utiliza normalmente para llamar temas de servicio, para suscribirse a algunas cosas, qué sé yo. Eso tiene mucho que ver con el tema de los datos, ¿sí o no? Cierto, ¿no? Entonces también tenemos que evitar que ese componente tonto pueda ejecutar ese engineer. Entonces para eso simplemente tenemos otra validación aquí. Básicamente vamos a extraer el engine init del componente y vamos a verificar si lo tiene. Si ese existe, vamos a lanzar un error. ¿Y qué error vamos a decirle? Que el componente no debería utilizar este engine init, porque por ejemplo aquí ya tenemos un error con el user services, pero obviamente tampoco queremos, esto es un error porque es un componente tonto, pero tampoco queremos usar el engine init. ¿Por qué? Porque como les decía, por lo general se usa para suscribirse a cosas, para inicializar algunas cosas que vienen en tema de los datos, entonces no lo necesitamos acá. Ahora bien, existe otro que sea otro life cycle de Angular, parte del ciclo de vida que se llama el After Building It. Ese life cycle no hay ninguna razón por la cual nosotros deberíamos limitar al componente tonto que lo utilice, porque por lo general está relacionado con el tema de la vista, después de que se renderean algunos elementos del HTML o de la plantilla del componente, entonces no está directamente relacionado con los datos y no necesitamos limitarlo. Bien, otra de las cosas es que necesitamos utilizar que sea on push. Esto debería ser on push este componente, ¿no? Em, Nosotros no se lo podemos agregar acá a este decorador, a un decorador o component a este DOM component como clase abstracta y que éste lo herede, porque no lo va a heredar. No lo va a heredar si le colocamos como un push este componente. Entonces, afortunadamente existe una forma, afortunada y desafortunadamente también, o sea, ya le voy a decir por qué, que básicamente vamos a crear un decorador personalizado en TypeScript. Y no se preocupen por todo este código, por ahí tengo el enlace donde tengo el GitHub, donde lo van a poder ver muy detalladamente.
Este decorador lo que hace básicamente es agarrar los argumentos que ya le estamos mandando del componente principal, en este caso el user component, y básicamente crear un decorador personalizado que tenga on push como child detection. Ven acá de los DOM components arguments, básicamente se agregan por acá, se asignan a este objeto más los que ya tiene. Entonces simplemente se vuelven a agregar al componente de decorador base que tiene Angular. Y se ve más o menos así. El DOM component, le agregan el selector user, el style, el template, pero ya no necesitamos agregarle el child detection strategy como un push, porque obviamente ya lo tiene el decorador DOM component. ¿Cuál es el problema de esto? Que no se lleva tan bien o no se lleva con el builder de Angular en producción, con el tema del IoT ni el Ivy. Al menos en las últimas veces que lo probé, no se lleva tan bien. No estoy seguro si en las últimas versiones funciona completamente bien en producción, entonces eh, tendría que ser una prueba realmente para eso, pero por los momentos no es tan recomendable utilizar esta parte de producción, pero obviamente podemos agregarlo manualmente, esa parte. Ahora tenemos el componente inteligente, que es el componente inteligente, como les decía, recibe del servicio, recibe un Smart Component, recibe la información, se la pasa al DOM Component. Y este a su vez le envía los eventos al Smart Component y el Smart Component se le envía a la Store. Básicamente de esa forma fluyen los datos y a simple vista es muy sencillo. Un componente inteligente se va a ver así. Puede tener mucho de RxJS con el tema de acceso a la información. Si ustedes se fijan acá, tiene un método ngDestroy porque tenemos una suscripción acá y necesitamos de suscribirnos de esa suscripción. Tenemos que manejar varias cosas. Primero, inyectar servicio, llamar al servicio que nos va a dar los datos, luego manejar esa suscripción y manejar esa suscripción en todos los componentes tenemos que declarar este read only, unsubscribe subject y mandar este take until y así, en todos. Ahí es donde entra el componente contenedor empresarial, que es una clase abstracta también que se llama Smart Component que implementa el ngDestroy o el onDestroy de Angular. ¿Y por qué la implementa? Porque aquí vamos a manejar la de suscripción de ese componente. Entonces, básicamente con este método, until component destroyed, que se va a llamar manualmente en lugar de este take until, vamos a llamar ese método. Y este método lo que va a hacer es que se va a desuscribir de ese. Acá verifica que si hay suscripciones o si está cerrado o no, no va a hacer nada y de lo contrario va a suscribirse con el exit complete. Ahora bien, aparte de eso, también hay otra cosa que hace. Ven aquí este onDestroy. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando el onDestroy de acá, si nosotros, si no tenemos esta parte acá y nosotros utilizamos el ngDestroy en un componente inteligente, en el componente como tal, no se va a ejecutar nada porque aquí lo estamos reemplazando. O, perdón, a la inversa. Esta parte no va a funcionar porque estamos reemplazándola. Entonces, para eso lo que hacemos es que la igualamos acá, sacamos el ngDestroy del componente que estamos, donde estamos utilizando la clase Smart Component, lo ejecutamos el ngDestroy de ese componente y luego ejecutamos lo que queremos utilizar acá, que en este caso es el unsubscribe. Básicamente se ve de esta forma, siempre tomando en cuenta que se debe ejecutar el componente, el support para el constructor super para que ejecute todo lo de la clase que se está extendiendo. Y luego, bueno, se hace simplemente lo mismo. El this.service, el select all, que son los métodos, y en lugar del take until como tal, mandamos a llamar el this.until component destroy, que este es del Smart Component class. Y luego asignamos lo mismo, básicamente lo mismo, pero ya no nos preocupamos por desuscribirnos ni por nada. Muchos dicen que no es necesario suscribirte, que el navegador trae algunas cosas, pero
Siempre puede haber fugas de memoria y por las suscripciones que no se eliminan. Ahora les voy a mostrar una pequeña demo de cómo funcionan. Eso está aquí en mi GitHub. Quiero mostrarles una pequeña demo. Acá tengo el código y si lo ven bien me dicen, o si no, le voy a hacer un poquito de son por aquí para mostrarle la aplicación. Aquí está corriendo la aplicación. Sé dónde tengo el navegador acá. Creo que... Siento, voy a abrir una nueva pestaña. Ah, es que tengo presentador. Acá lo tengo. Ok. Básicamente esta es la aplicación. Simplemente estoy mostrando unos usuarios acá. Tengo una aplicación bastante sencilla. Tiene una carpeta core, tiene un user list, tiene un user. Ok, la estructura es la siguiente. Tiene un user que este user es el componente inteligente o el Smart Component. Como lo ven acá, es el componente inteligente, el Smart Component. Luego, este componente user va a utilizar un user list, que ese user list es un componente de presentación. Simplemente va a recibir los usuarios y a su vez simplemente tiene un input. Ven acá. Y a su vez ese va a llamar otro componente tonto, que es el user, que este user básicamente tiene este HTML y tiene este input y este output para enviar eventos. Entonces, y además en el core tenemos un servicio que retorna a algunos usuarios como un observable. Y aquí hay un modelo nada más para una interfaz. Ok, acá tengo la clase de DoneComponent, como les decía, la misma que les mostré es la misma, simplemente que aquí valida que el constructor esté vacío y valida que no tenga un engine init. Ahora, vamos a ir aquí al user component y tenemos que extender acá. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver, ¿qué pasa si yo tengo este constructor y voy a inyectar un servicio? Este es un componente de presentación. Si yo lo inyecto acá y vengo acá, no sucede nada, sigue funcionando igual, igual. ¿Qué pasa si yo ahora extiendo? Ahora tengo que enforzar esa parte. Ahora aquí. Y ejecuto el super. Ahora bien, en la consola aquí de Angular no me sale ningún error, pero acá ya me sale un error y me dice el componente user component es un componente de presentación. No debería inyectar servicio. Aquí, obviamente, ya tenemos que quitar esto para eliminar el error. Ahora el error se elimina. Ahora, ¿qué pasa si empiezo y utilizo el onInit? Voy a implementar el implements onInit. Implemento aquí el onInit. Y simplemente voy a poner un console por acá. Va a pasar lo mismo. Me va a decir que no debería utilizar el engine init porque es un componente de presentación. Entonces, de esa forma podemos forzar esas reglas, esas limitaciones que tenemos aquí. Eso en el DOM componente. Ahora en el Smart Component se puede hacer lo mismo con la clase de... em, aquí sí se vale utilizar el engine init. Aquí voy a extender de la clase Smart Component. Ok, voy a ejecutar el super también. No sé si me estoy pasando de tiempo, pero ya estamos terminando. Luego aquí voy a utilizar en la suscripción, voy a utilizar el this until component destroyed, que es este método de la clase abstracta Smart Component. Ahora, aquí tienen que tener en cuenta que esta clase, como estoy utilizando un feature de Angular, esta es una clase de TypeScript,
pero estoy utilizando un lifecycle de Angular, entonces tengo que colocar un component decorator vacío para poder utilizar esa parte. Entonces aquí ya se suscribe, hace todo lo necesario, se suscribe y ya funciona, ya hace la de suscripción. Nosotros no tenemos que manejar la suscripción en esta parte de aquí. Está haciendo la suscripción totalmente solo. Entonces, recapitulando, este es el componente contenedor, que es el user. Se la va a pasar al users list a través de un input. Obviamente, si ustedes no quieren manejar esta suscripción aquí, podrían utilizar un async pipe, que de hecho es lo más recomendable, utilizar el async pipe acá para manejar la suscripción automáticamente por el async pipe. Pero obviamente esto hay algunas veces que por ciertas razones no se puede utilizar el async pipe, entonces ahí es donde entra en juego esta parte del take until. El user list component simplemente es este componente que tiene un input y este se lo pasa a su app user. El app user es un componente tonto, de nuevo, que simplemente muestra la información y no tiene acceso a nada más. No sabe ni de dónde viene la información, solo sabe que se la pasaron a través de esas propiedades y tiene que tener el Chain Detection Direct de Strategy como un push. Es lo más recomendable en estos casos. Este es el decorador que les mencionaba básicamente, pero que no lo utilizamos por las razones que les mencioné, pero sería probarlo otra vez. Entonces, para terminar, algunas conclusiones y recomendaciones con esto, es que es un patrón bastante útil, que lo podemos sacar mucho provecho a esto y que se puede utilizar en aplicaciones medianas, grandes, inclusive en aplicaciones pequeñas para poder separar responsabilidades, para tener un mejor desacoplamiento, para trabajar o tener una mejor conexión con los equipos de trabajo. Son patrones que les podemos sacar el beneficio en ese sentido. Y, y nada, son problemas comunes que se viven el día a día en el desarrollo de software y que estos tipos de patrones vienen y nos ayudan a solventar esos problemas. Y así como estos hay muchos patrones, como les decía, este patrón como tal se puede aplicar a otras frameworks, no simplemente en Angular, lo pueden utilizar de muchas formas. De hecho, las clases abstractas son de TypeScript o inclusive pueden ser de JavaScript si utilizan propio Vanilla. Les agradezco a todos por su tiempo, a los organizadores por la invitación. Recuerden que me pueden seguir ahí abajo como Ricardo CHL en Twitter y ahí pueden darme follow si gustan. Entonces, muchísimas gracias.